continuación, Jardín Sombrío, de Virginia Andrews, publicado por Editorial de Bolsillo, del sello Random House, en la radio inteligente. Pasaban los días, los meses y los años, deslizándose como granitos por un reloj de arena infinito. Yo solo encontraba consuelo en las plegarias y en el trabajo. Cruthers había aparecido un par de veces más por Foxworth, la primera vez para comunicar el nacimiento de una niña llamada Kathy, y la segunda, 8 años después, para darnos una noticia todavía más sorprendente: el alumbramiento de mellizos, un niño y una niña, también sanos, perfectamente sanos. Parecía que la familia de Christopher y Corina era toda hermosa e inteligente. Cruthers nos informó de que los hijos eran conocidos en la ciudad como los muñecos de Dresden, a causa de su hermoso cabello rubio, sus ojos azules y su tez inmaculada. Nunca hablé a Malcolm de las visitas del investigador Cruthers. Su ataque le había envejecido con gran rapidez, aunque parecía haber alcanzado un punto a partir del cual ya no podía degenerar más. Como era natural, cambió su carácter. Al principio, después de su doble ataque, de parálisis y de corazón, todavía le quedaba un poco de espíritu luchador. Por aquel entonces, no había aceptado su condición como permanente. Pero ahora, sentado en su silla de ruedas, ya no había nada de aquella postura impaciente, rígida, que revelaba la batalla que se libraba en su interior. El desafío que en otro tiempo había en su mirada había ido desapareciendo, al tiempo que sus ojos se debilitaban como velas, hasta perder la antigua energía. Y las sombras comenzaron a moverse alrededor de Malcolm. Con frecuencia, lo encontraba satisfecho por estar sentado en el rincón más oscuro de su habitación o del vestíbulo. Aquel hombre, que en otra época se había movido con tanta energía y poderío, que parecía fabricar su propia luz, ahora permanecía postrado, envuelto en la oscuridad. Poco a poco, con una concienzuda decisión, las sombras de Foxworth iban reclamándolo. Aunque su habla había mejorado hasta el punto de poder ser comprendido por todos, comenzó a huir de la conversación. Sus enfermeras, y había tenido casi una docena a través de los años, aprendían a leer sus gestos y sabían lo que deseaba cuando él agitaba la mano o hacía un signo con la cabeza. Las únicas veces en que se alzaba su voz era cuando se unía a John Amos y a mí en nuestros rezos diarios. Yo sabía que sus esfuerzos por sobrevivir y soportar el dolor y las humillaciones de la edad y la enfermedad provenían de su gran deseo de creer en su propia redención. Pedíamos a Dios que quisiera hacer buen uso de nosotros y le rogábamos su perdón. Yo pasaba del mundo de la religión al mundo de los negocios, sumergiéndome de lleno en el trabajo, ya que mientras estaba ocupada, me sentía consolada y segura. Llegué a temer los momentos tranquilos en los que podía gozar de un descanso. Relajarme suponía enfrentarme a mis recuerdos. Percibía el eco de extrañas voces. Sombras y fantasmas se deslizaban por los pasillos, resucitados por uno de los viejos juguetes de Mal o de Joel o del piano, ahora silenciado para siempre en la sala, o del antiguo cuarto de Corina. Intentaba esquivar partes enteras de la casa, permaneciendo siempre alejado del ala norte. Tenía cerrada con llave la puerta de la habitación del cisne y también la de la sala de trofeos de Malcolm. Hice todo lo que pude por mantener alejado el pasado, por encerrarlo detrás de un muro protector de distancia y tiempo, pero siempre encontraba medios para infiltrarse. También los recuerdos y el tiempo me hicieron pagar mi tributo. Mi vida estaba otra vez teñida de gris, como antes de venir a Foxworth, pero ahora ya no temía al gris. Me había integrado en él. Era mi único color, el de mi pelo, el de mis ojos, el de mi ropa. Era el color de mis esperanzas, el color de mi vida. Esa
era yo. En eso me había convertido. La plegaria y el trabajo me habían endurecido hasta convertirme en una estatua. Pero estaba convencida de que era lo que Dios quería, lo que había designado para nosotros. Una carta perfumada de color rosa lo cambió todo. Una tarde, mientras seleccionaba el correo, encontré un sobre rosa pálido. Estaba dirigido al señor y señora Malcolm Neil Foxworth. Reconocí enseguida la letra. Permanecí quieta durante unos minutos contemplando el sobre sin abrirlo. ¿Qué podía ahora querer Corina de nosotros? ¿No había hecho bastante? Sin embargo, mi corazón saltaba de gozo al reconocer aquella escritura infantil. Cuánto añoraba la vida y el amor que Corina había traído a Foxworth Hall. El único calor que quedaba en mi vida había huido con ella y con Christopher. Nos echaba tanto de menos como nosotros su presencia. Así es que con dedos temblorosos abrí el sobre y leí: Queridos padres, sé lo extraño que debe ser para ustedes recibir una carta mía después de tantos años. Por desgracia, la primera carta que les escribo ha de llevar una trágica noticia. Mi Christopher, nuestro Christopher, hermoso y gentil, a quien sé que amaban a pesar de todo, ha muerto. Sí, muerto. Lo mató un conductor borracho, justo el día que cumplía 35 años. Pero también hay buenas noticias. Hemos sido bendecidos con 4 hermosos hijos, todos con el cabello rubio y los ojos azules, con unas facciones perfectas. Niños adorables e inteligentes, niños que estarían orgullosos al llamar nietos suyos. Tenemos un hijo, Christopher, de 14, una hija, Katy, de 12, y los mellizos Corey y Carrie, de 4. Christopher los amaba con locura, y ellos le correspondían del mismo modo. Y ahora Christopher estaba progresando tanto. No pudo ser médico. Fue un sacrificio terrible, pero lo aceptó de buen grado en nombre del amor. Fue doloroso verle dejar sus estudios y emprender otra profesión para que pudiéramos vivir y criar nuestra propia familia en un ambiente de confort y seguridad, pero no culpo a nadie. Y tampoco lo hacía él. Jamás dejó de amarlos y de hablar de ustedes y de todo lo que habían hecho por él. Deben creer lo que digo porque es verdad. Por favor, créanme. Seguramente lo recordarán y saben cómo era. Siguió siendo igual hasta el día de su muerte. Les escribo ahora porque la desaparición de Christopher nos ha dejado al borde de la miseria. Estoy vendiendo todo lo que poseo de valor para poder seguir viviendo. Ya sé que la culpa es mía, pues nunca fui lo bastante seria para aprender algo que ahora pudiera servirme como solución práctica. Acepto la plena responsabilidad de ello. Mamá era un modelo excelente, pero yo nunca pude tener su fortaleza y su valor. Les suplico ahora que consideren nuestra petición y nos miren con ojos de perdón. Sé que recuperar su amor es cosa difícil, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea, cualquier cosa para volver a ganármelo. Por favor, piensen en permitirnos regresar a Foxworth para que mis hijos puedan crecer felices, rodeados de cosas buenas. Por favor, rescátenos. Prometo que seré perfecta. Obedeceré cuanto me digan y cumpliré todos sus deseos. Mis hijos están bien educados y son inteligentes. Comprenderán y cumplirán lo que se exija de ellos. Tan solo pedimos una oportunidad para intentarlo. Por favor, tengan compasión de nosotros y recuerden que son Foxworth, aunque nosotros creímos que era mejor adoptar el nombre de Langanger, otro de nuestros antepasados. Esperaré con ansiedad su respuesta. Soy una mujer destrozada, perdida y muy asustada. Con amor, Corina. Al pie de la carta había manchas de lágrimas. No supe si eran mías o de ella. Santo Dios, Christopher muerto. A pesar de lo convencidísima que estaba de su equivocación, de que su amor era un pecado,
Jamás les hubiera deseado algo semejante. Dios ciertamente era vengativo. Intenté levantarme, pero la habitación parecía dar vueltas y las sombras y los fantasmas se retorcían veloces, riendo, burlándose de mí con sus terribles fauces abiertas. ¿Qué había hecho yo? ¿Qué había hecho? ¿Es que Dios no entendió mis plegarias? No soportaba pensar eso. Tenía que haber alguna otra explicación. Mi mente la buscaba frenética hasta que pensé en John Amos. Él lo sabría. Él diría lo que se debía hacer. Dios ha enviado su mensaje, entonó, arrugando la delicada carta color de rosa. ¿Un mensaje, John Amos? ¿Qué tipo de Dios haría algo así a Christopher? Un Dios que aborrece el pecado. Y fuiste tú, Olivia, quien confesó lo vil que ese pecado era. Dios está volviendo el orden a su universo, y ahora te brinda una oportunidad para ayudarle. Esos niños son producto del diablo, nacidos de una abominable unión sacrílega. ¿Qué quieres decir, John Amos? ¿Qué es lo que ahora Dios espera de mí? Alzó la mirada hacia el cielo, como si estuviera comunicándose en silencio con el Señor. Extendió los brazos. Parecía abrazar un poder invisible. Después, cerrando las manos y apretando los puños, se apoderó de aquel poder y se golpeó el pecho. Permite que Corina y sus hijos vengan, pero oculta a esos niños de la vista del mundo para siempre. Termina con el linaje del pecado. No les permitas que permanezcan en la sociedad para infectar a los demás. Pasé el resto del día sola en mi habitación, rogando a Dios que me guiase. Aunque entendía la interpretación del sacerdote, no podía aceptarla. Que Dios me perdone. Todavía quería a Corina, pero ¿qué me había hecho ella? Me había obligado a convertirme en la carcelera de sus hijos. Me había forzado a ser un instrumento vengativo del Señor, condenándome a convertirme en esa vieja mujer gris que nunca quise ser. Yo deseaba portarme como una abuela normal, querer y mimar a mis nietos. ¿Y con qué me había pagado Corina? Con la descendencia del diablo. Ahora cada vez que contemplara sus rostros vería el diablo en ellos. Cuando sus manitas tocaran las mías, sería el demonio quien me tocase. Cada vez que sus voces me llamasen, escucharía la llamada del diablo. Yo veía ya sus dulces caras, su sedoso cabello rubio, sus brillantes ojos azules. Tendría que acorazarme para no amarlos. Pues el diablo siempre favorece con encantos y hechizos a quienes envía para hacer su perverso trabajo. No. Yo tendría que convertirme en una fortaleza de piedra gris para que aquellos encantos no penetraran en mi corazón y me reclamasen para la obra del diablo. Hasta aquí, Jardín Sombrío, de Virginia Andrews, publicado por Editorial de Bolsillo, del sello Random House. No te pierdas mañana la continuación de esta serie. Por tu atención y compañía, gracias. Soy Mariano Osorio. Hasta entonces.